Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más del Canal Informativo. Mauricio todavía no ha llegado, pero ya arrancamos porque tenemos un montón de información. Así que quédense porque vamos a hablar pues de que hoy la Marina ha destrozado a Xóchitl Gálvez. Caray, el almirante Ojeda sorprendió y acabó realmente defendiéndose de varias cosas. Xochitl dijo cosas feas. Xochitl, sin las dudas el INE lo va a vetar, pero por lo pronto vamos a disfrutar lo que dijo el almirante Ojeda. Vamos a hablar también de cómo la periodista rusa Ina Afinogenova destroza también a Xochitl Gálvez. Sí, increíble. Después también de que el INE censura el video del presidente López Obrador, bueno, la entrevista de Ina al presidente López Obrador. Reyes suecos sabotean o pretenden sabotear el Tren Maya. Desde Europa han lanzado ya nuevas nuevas estrategias, pero lo peor es que ellos son invitados del presidente y caray, qué mal se están viendo honestamente los reyes de Suecia. El día de hoy Claudia Sheinbaum faltó a otro evento de oligarcas. Este es un evento de la CEMIC, de los constructores, y bueno, sí, la acabaron abucheando porque no fue. En otro que se pareció más a lo de Citibanamex, pero bueno, la verdad es que esto es importante porque vemos que a Claudia no le importa mucho quedar bien con los oligarcas y sí queda bien con el pueblo. Y ayer en Cancún, vaya que fue sorprendente la gira, el meeting de Claudia Sheinbaum. Fue impresionante, a propios extraños ha dejado impactado. Hoy, por cierto, Claudia se subió al Tren Maya. También vamos a hablar sobre, salió una nueva traición, una nueva ministra traidora, ten poquitos el presidente leales en la corte. Ayer más bien dicho, traicionó otra ministra a López Obrador de manera súper desafortunada. Por cierto, el presidente revela una nueva megadeuda de Salinas Pliego, porque si bien ayer le condonaron una parte de esta megadeuda, el presidente dice, ¡ey! ¿Qué creen? Debe muchísimo más, pero de otra nueva empresa, ¿no? Es un nuevo caso que se empezó a ventilar. Xochitl se equivoca, de nuevo reveló que ella no acabó de estudiar en la UNAM, se le fue. Vamos a ver también este video. Por cierto, exponen a esta española Cayetana Álvarez, esta duquesa que vino recientemente a pontificar en México. Y bueno, señalan que es parte de la famosa Atlas Network, para que vean cómo están las cosas. Y bueno, el superpeso imparable. Ese más el día de hoy en el Canal Informativo. Así que si no lo han hecho, les comento que se suscriban, denle like, comenten y compartan para que lleguemos a más auditorio. Y rápidamente el superpeso el día de hoy, 16.71, pero estuvo ayer en 16.67 pesos. Imparable el superpeso. La verdad es que estamos llegando a niveles pues históricos de hace 10 años. Por ejemplo, este 16.67, 71, y está muy similar al 16.68 que fue el mínimo, ¿no?, de la cotización del peso respecto al dólar, que se casó en julio. Ahora ya estamos en ese mismo nivel. Y la verdad es que como nos estamos dando cuenta también, en los últimos días, vamos a ponerle aquí la grafiquita, un poquito más acá, esta grafiquita, un poquito más acá. Vemos cómo, se ha venido apreciando de una manera muy fuerte y muy veloz, muy decidida, y esto pues tiene a todos realmente sorprendidos, ¿no? La cotización del superpeso sigue siendo increíble y bueno, la verdad es que la apreciación se está empezando a registrar otra vez. Ya muchos especulan que podemos llegar a los 15 prontamente, incluso que sería de verdad una teoría que vamos a llegar a entre los 13 y los 14 pesos por dólar, lo cual sería algo insólito. Pero honestamente, viendo el superpeso como está ahorita, nadie, ustedes ni yo, creeríamos alguna vez que hoy, acabando el sexenio de López Obrador, iba a estar en 16.71 pesos. Cuando arrancamos el sexenio, que estaba en 19 pesos por dólar. O sea, imagínense. Es increíble. 19, 20 pesos por dólar, así arrancamos. Pensamos que en lo mejor de los casos era que no se devaluara más, ¿no? O sea, con eso nos damos por súper bien servidos. Pero no, se ha apreciado de una manera muy veloz. Bueno, ahí está. Vamos a hablar también de hoy. Hay mucha información, pero esta es muy buena. Esta es extraordinaria.
Xóchitl Gálvez equivocándose y también dando mucho para la reflexión. Porque Xóchitl, están de acuerdo que Xóchitl tiene muchas lagunas en su vida personal. En particular, en la historia que cuenta. ¿Cómo rayos se convirtió en alguien que vendía gelatinas o una multimillonaria? O sea, no queda muy claro, a mí no me queda muy claro ese tránsito. ¿Se sacó el billete de la lotería? ¿O qué fue, fue la que realmente escribió un programa que después vendió a Microsoft? No lo tengo muy claro. Pero fíjense que Xóchitl aquí, en este video, habla y revela cosas. Revela que ella no acabó de estudiar. Vamos a escucharla. Efectivamente, ni siquiera acabé la carrera de ingeniería. Efectivamente, ni siquiera acabé la carrera de ingeniería. ¿Otra vez a escucharla qué? ¿O de nuevo? A ver, vamos a escucharla. Efectivamente, ni siquiera acabé la carrera de ingeniería. Efectivamente, ni siquiera acabé la carrera de ingeniería. Órale. Después dice otras cosas, intenta corregir, pero aquí como que también uno empieza a reflexionar, a ver lo que está diciendo. Vamos a seguir escuchándola. Atención, por favor. El quinto semestre de la carrera ya ganaba 50,000 pesos por el hecho de haber aprendido a programar. Ese es lo que te da la educación. La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro de Cintalapa te ofrece la carrera de Ingeniería en Ciencias Agrarias con 3 áreas de formación: producción agrícola, producción forestal y producción animal. Adquiere tu ficha en la página www.uaaan.edu.mx. Tienes hasta el 10 de mayo. Universidad Pública de Agronomía, con 100 años de prestigio nacional e internacional. Más informes al 968-117-5153 o en la página de Facebook Vinculación UAAN-Chiapas. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. De tener un papá alcohólico y toda la cosa, viene a México, vive en Iztapalapa, en un cuartito, arranca en la UNAM, pero tienen que trabajar al mismo tiempo, es una cuestión muy difícil, pero como muchos estudiantes lo hicieron, don Nacho Rodríguez también hizo exactamente lo mismo, trabajó y estudió en la UNAM, ¿no? Es un origen muy común en aquellas épocas, por cierto, no es tampoco nada del otro mundo. Ahí por eso también se forjaron grandes hombres y mujeres porque hicieron esto. Bueno, y después Xóchitl, lo que tenemos claro es que ahí medio sabía, no sabían, si medio sabía hablar español, pues no sabía hablar inglés. Y de repente nos dice que entra de telefonista y más o menos, ¿verdad? Y pum, le cae, no sé, algo, y dice que por aprender a programar gana 50,000 pesos mensuales. Y estamos hablando que son de 1900, ¿qué serán? ¿60 y qué húbole? O sea, esos 50,000 pesos serían 300,000 pesos en la actualidad, o más. Y yo me pregunto, y la reflexión es, bueno, ¿y qué lenguajes de programación sabe Xóchitl Gálvez? ¿Cómo rayos aprendió Xóchitl Gálvez los lenguajes de aquel momento de programación si no sabía hablar inglés? En serio, y no es una cuestión de discriminación, pero sí de habilidades básicas. Es como intentar aprender programación y no sabes aprender la computadora. ¿Cómo? No puedes. No puedes. En aquel momento, porque aunque no crean, yo aprendí un poco de programación, me enseñaron un poquito. Pero sí, eran, por ejemplo, el lenguaje el BASIC, el COBOL, el Fortran, algo así. Eran los 3 lenguajes básicos de aquellas épocas, los primeros lenguajes de programación. Después salió el C, el C++, y después salió el ensamblador. Y ahorita hay nuevos lenguajes de programación como el Python y otras cosas que hacen la inteligencia artificial. Bueno, esos lenguajes, yo me pregunto, ¿cómo Xóchitl aprendió esos lenguajes de programación? Si no sabía hablar inglés, o medio sabía. O sea, ¿cómo le hizo? ¿No? O sea, para obtener un trabajo de 300,000 pesos mensuales, ¿no? ¿Qué es lo que hizo? ¿Sí entienden? Hay unas enormes, gigantescas lagunas ahí en su historia personal, donde es así una persona con muchas limitaciones económicas y sociales, lo cual yo sí creo en esa historia que cuenta Xóchitl, pero hay un salto y ¡pum!, de repente es una empresaria que está ganando
premios internacionales, no sé qué, la empresaria del año, bla, bla, bla. O sea, sí, yo estoy sorprendido. Y yo quiero preguntar, Xochitl, ¿qué lenguajes de programación sabes? ¿En serio? ¿Sabes Basic, COBOL, Fortran, C, C++? ¿Sabes ensamblador? Son los básicos lenguajes, son los que, esos son, con eso hacían todos los programas de allá, de aquella época. Entonces, honestamente, yo no le creo en absoluto nada, pero sí dice algo ahí, Xochitl. Yo dejé de estudiar y eso sí le creo. ¿Y sabes por qué le creo? Porque al final, ya sabemos que ella no se graduó cuando terminó de estudiar. Pasaron como 20 años que acabó la UNAM. O sea, dejó de estudiar en la UNAM, no acabó sus clases, y entonces ella se gradúa, pues con el plagio de su tesis, ¿no? Plagiando otras tesis, se gradúa. Y claro, ya en aquel momento, con el apoyo, pues del PAN, de la UNAM, y obviamente Fox y todo, ya, una cuestión política, así le dan su título en la UNAM. Esto es importante, la verdad es que sí vale la pena señalar. Por cierto, hablando de Xochitl, vamos a arrancar con Xochitl. Me parece es importante. Yo pregunto, y si es una buena, porque siempre dice y presume esto. Es que yo soy ingeniera. Yo soy ingeniera. En Chiapas, una llamada hace la diferencia. Llama gratis al 847-90-294, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y recibe asesoría gratuita para ayudar a tus hijas e hijos en sus tareas escolares de nivel primaria. Aplícate y llama. Refinería, que no es menor, en tiempo récord, es Rocío Nale. ¿Están de acuerdo? Ella sí es una real y verdadera ingeniera, y de las mejores del país, sin lugar a dudas, ¿eh? Lo que hizo va a quedar para la posteridad. Entonces ella, que la entrevisté, quiero que escuchen lo que dice de Xochitl Gálvez. Dice que ella es una ignorante y no es una ingeniera, que es una capturista de datos, con todo respeto para las capturistas. Por toda la carretera en México, se mueven con diésel y con gasolina. Entonces, pues por eso te digo que es una ignorante técnicamente, porque ella es capturista de datos, creo que estudió eso, sistemas de captura o algo así. No, ella no estudió pues, ingeniería energética, ni química, ni industrial, ni nada de eso. Entonces, pues sí es una ignorante en el tema, y eso todavía te da una perspectiva, pues de la inconsciencia de una persona que pretende gobernar un gran país como México, pues con ese grado de ignorancia, pero pues afortunadamente. Una ignorante, con todo respeto, pero al final es un adjetivo correcto. Ella no es ingeniera, es una capturista de datos, en el mejor de los casos, y dice mejor en otra parte de y con todo el respeto para las capturistas, ¿no? Porque ellas también, pues, no, está bien. Pero no puede decir Xochitl que es una ingeniera, no sabe nada de energía, no sabe nada de refinación, no sabe nada de petróleo, no sabe nada de química, no sabe nada de física, no sabe nada de cálculo, evidentemente tampoco sabe nada de programación, aunque ella diga eso. Yo estoy 99% seguro de que no sabe programar y nunca ha programado en su vida. Nunca, ¿no? Y hay algo que no sabemos, eso sí, tengo claro, ¿no? El salto entre ser muy pobre a ser extremadamente rica, pasó algo ahí, quién sabe, no lo sé. Pero no sabe eso, no es ingeniera. Presume, pero todos tenemos claro, yo conozco a varios ingenieros y no habla como ingeniera. No habla como perdona bien, pero ustedes también que ser con ingenieros, varios. Incluso hasta el eléctrico, hasta el plomero, ¿no? Ellos saben un oficio y más o menos saben cómo funcionan los fluidos, por la electricidad. No hablan como Xochitl. Es realmente ya sumamente ignorante. Esa es la realidad. Bueno, por cierto, el presidente López Obrador señala que le cepillan la entrevista de la periodista
de origen ruso, Inna Afinogenova, que le hizo pues hace como 2, 3 semanas. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente. Resolver en el INE que nos van a bajar una entrevista que nos hizo una periodista española de origen ruso, Inna. ¿Por qué no pones? Todavía no nos han notificado. Ya parezco abogado huizacher del Poder Judicial. No es así. Mientras no te notifiquen, es una buena entrevista que me hizo esta periodista Ina. Se ha visto mucho en México y se ha visto mucho en España. Y porque hablamos de lo que me pregunta, y ahora resulta que quieren que la baje. Tus hijas e hijos necesitan reforzar lo que aprenden en la escuela. Nosotros te ayudamos. Llama gratis al 800-4790-294 y recibe asesoría gratuita para resolver sus dudas de matemáticas, lectura y escritura de nivel primaria. Aplícate y llama desde tu casa. Te ayudamos a mejorar la educación de tus hijas e hijos. Es un partido de España, de estos franquistas que quedaron, que son muchos, porque falleció Franco, pero sigue el franquismo. Presidente Mauricio, de Inés ya llegó, por cierto, Mauricio, la censura, y es por esta razón, porque le pregunta a Ina sobre Claudia Sheinbaum, y vamos a escuchar lo que responde. Para poder llevar a cabo una transformación, se necesita siempre estar con el pueblo. No hay que zigzaguear, no a las medias tintas, no a la moderación. O sea, nosotros estamos aquí por... Al final, es por esta razón que la bajan de la cuenta de YouTube de López Obrador, que quede claro, no de la red, que es el medio en donde participó Ina. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Qué tal, Nacho? Pues sí, lo que estamos viendo, ¿no? Lo que sale a relucir ahora con el presidente López Obrador, bueno, todo este asunto de la prohibición de estas que tiene, porque sí está, también hay que decirlo, sí está en la ley. Esto se dio porque, bueno, había que frenar a los Vicente Fox, a los Calderones, a los Peña Nietos, que se metían de todas maneras en el proceso electoral, no solo con declaraciones, lo menos eran las declaraciones, lo más era el recurso público y también pues la estructura de gobierno. Entonces se impulsan todas estas iniciativas para restringir la influencia de los presidentes en el proceso electoral, pero lo que vemos ahora, cuando ya no tenemos un presidente que es así, que es como Vicente Fox, que declaró, ya lo admitió, ¿no?, que metió las manos en la elección, es que hay una inequidad importante. O sea, porque si el presidente no se mete, no hace nada, él no puede defenderse de los ataques. Porque, ¿cuál es la inequidad, por ejemplo? Morena no puede hablar y decir, presidente Obrador, así, con tanta libertad. Incluso, ya por eso les dice, ya saben quién, ¿no? ¿Te acuerdas? Así es como se expresa Morena del presidente, por las leyes del INE. Pero la oposición sí puede hablar y decir, Andrés Manuel López Obrador es de lo peor, ¿no? O sea, entonces ahí ya tienes una inequidad en la discusión. Y luego cuando acusa a la oposición, inventa cosas sobre el presidente está imposibilitado para contestar. Entonces, hay inequidad en esta ley. Es lo que estamos viendo ahorita, que es lo que reclama el presidente. Y esto, bueno, se tiene que corregir en una reforma electoral.
Obviamente, pues no hay que abrir la llave, ¿no? Porque no sabemos, tocamos madera, que llegue presidentes como ya nos tocaron, ¿no? Como Fox, como Calderón, como Peña Nieto. No hay que abrir la llave completamente, pero yo creo que sí hay que equilibrar la balanza, porque sí está bastante desequilibrada, como lo denuncia el presidente López Obrador. O sea, sí, me censuran no solo la libertad de expresión, pero hasta la capacidad para desmentir todas las noticias falsas que inventan sobre mí, sobre el gobierno. O sea, tampoco lo puede hacer. Es increíble, pero efectivamente se basa mucho en esta ley electoral. Y bueno, ese es el extracto, ahora sí, Mauricio, de que fue censurado por el INE, ¿no? Cuando habla de Claudia Sheinbaum. Y va a quedar en muy buenas manos la dirección y va a continuar la transformación. ¿Qué tiene Claudia que no tiene AMLO? Tiene todo. Está más preparada que yo. Habla inglés. A mí me es una ventaja competitiva para un presidente, ¿no? Depende cómo lo veas. Yo te diría que ayuda mucho a veces en política. Si se trata en inglés, de no hablarlo para tener traducción, porque te da tiempo de pensar lo que vas a decir. Pero utilizar el cinturón de seguridad evita lesiones y salva vidas. El peligro de un accidente está latente desde que te subes al coche. Recuerda llevar puesto el cinturón de seguridad en viajes cortos, en ciudad o en carretera. Haz clic, abróchate el cinturón y dale seguridad a tu vida. Pero Claudia es muy inteligente, académicamente, es más que yo. Yo apenas terminé la licenciatura. Ella es doctora. Es una mujer con convicciones, con principios, honesta. Tiene muchos. Finalmente, por esa razón, pues se pillaron a López Obrador. Otra vez, ¿no? Y bueno, recordar que el presidente incluso señaló que estas sanciones, finalmente le van a acumular en una lista, al final de la elección la van a sacar, es decir, bueno, aunque haya ganado Claudia Sheinbaum por 30 puntos, ¿qué crees? Aquí una entrevista de una rusa y tú hablaste bien de Claudia Sheinbaum, entonces vamos a anular la elección, ¿no? Digo, un caso muy extremo, pero pues es lo que les gustaría hacer, ¿no? Sí, eso es lo que se tiene que ir revisando y analizando poco a poco en el INE, sobre todo porque al final del día el INE tiene que hacer que se respete la ley electoral. Insisto, aquí ahora sí que más que echarle tierra al INE, hay que analizar este tema así, viendo las leyes, y que estas se tienen que cambiar. Porque si el INE, hazte cuenta, Nacho, dice, pues adelante, que el presidente siga con sus entrevistas, que siga haciendo declaraciones, ¿qué va a suceder? Que todo esto va a terminar en el Tribunal Federal Electoral. Y allá el Tribunal Federal Electoral, que también sabemos tiene mucha influencia de la derecha, ahí está Norma Piña, etcétera, etcétera, pues tendría manga ancha también para pues sancionar la elección. Y sí, la apuesta es ante una elección perdida, pues ya lo dijo el presidente, ¿no? Buscar lo que sería una eventual anulación. Claro que para llegar hasta este punto tienes que hablar del resultado, o sea, si es un resultado muy parejo, entonces se analizaría cuál fue la injerencia del presidente, la injerencia de la delincuencia, la injerencia internacional. O sea, ya ahí es donde se empiezan a valorar todo esto, pero si tienes una diferencia de 20, 30 puntos, pues la verdad es que ya hay muy poco que se pueda hacer. Por eso es importante insistir en esto. Algo similar a lo que se dio en 2018, Nacho, cuando lo que se decía es que el presidente tenía que tener, cuando menos,
estos 8 puntos que le podían quitar en el fraude. ¿Te acuerdas que esa era la cifra, ¿no?, que se había estimado? Que el fraude le iba a quitar 8 puntos. Esos estaban por perdidos. Y que se tenía que sacar pues más, una diferencia de 13, 14, 15 puntos para que al final la diferencia fuera pues entre 8 y 10 puntos, ¿no? Ese era el objetivo en 2018 y yo creo que ahorita el objetivo debe ser similar. No tanto porque se los quiten a Claudia con un fraude a nivel presidencial, sino porque con esto se elimina cualquier posibilidad de que se pueda anular la elección. Fíjate que Ina ayer hizo una crítica muy mordaz en contra de Xochitl Gálvez. ¿La escuchaste? Está muy fuerte. Dijo que Xochitl pues le agrada a las élites, pero no porque le agrade realmente, o sea, para las élites, sino porque es una especie de sirvienta que se porta bien y nunca reclama. Y por eso le invitan casi a comer. Vamos a escucharla. Gente como Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta Ramos tiene con presidentes como Andrés Manuel López Obrador o Gustavo Petro, no tiene absolutamente nada que ver con los valores, ni con los índices de criminalidad en sus países, ni con las libertades. El problema se llama soberanía. Por eso aplaude tanto a Xochitl Gálvez, no porque sea una mujer valiente, como dice, sino porque es una política sumamente cómoda para la élite de Iberdrola, como los denominó AMLO. Al igual que Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto, sin agencia y plegada al poder económico. Para la 15ª marquesa de la Casa Fuerte, Xochitl Gálvez es personal de servicio que no da problemas. Le tienen exactamente el mismo desprecio clasista colonial que le tendrán a AMLO o a Pedro Castillo o a Gustavo Petro. Gente como Y bueno, le invitan a comer, pero es como cuando viene en la Navidad al servicio, y te come ahí en la mesa, ¿no? Y me decía Pulio, pero no le dan la vajilla buena, sino en un plato desechable. Pero caray, qué dura esa crítica, ¿eh? Qué dura la crítica de Ina contra Xochitl, vaya que sí. Pues es una manera de expresar, ¿no? Lo que yo creo que ya a estas alturas, después de la gira que hizo en Estados Unidos, por España, que Xochitl está sometida a estos intereses de la red Atlas, que pues tenemos una injerencia. Conducir de forma imprudente provoca accidentes de tránsito que ponen en riesgo la vida de las personas. Manejar un vehículo no es un juego, conlleva una gran responsabilidad. No consumas alcohol, no utilices el celular, no excedas la velocidad permitida. Manos responsables al volante para seguridad vial de todos. Dale seguridad a tu vida. El que tiene propuestas en este sentido, Nacho. Por ejemplo, ahora que vamos a tocar el asunto de la Marina o este tema de la Marina, pues Xochitl lo que propuso para las fronteras es que los agentes aduanales sean agentes estadounidenses. Nuestros agentes aduanales que sean de Estados Unidos. O sea, quiere entregar la protección de nuestras fronteras a Estados Unidos. ¿Te imaginas? O sea, así, ese es el nivel de sometimiento de Xochitl, y eso es lo que está dispuesta a aceptar, a que cogobiernen con ella, o manden más bien ellos en el país. Ojalá que cogobernaran, Mauricio, ¿no? Sí, no, que manden. O sea, Xochitl ellos va a ser Juan Guaidó, ¿no? Es la Juan Guaidó, ¿no? Sí, exacto. Mexicana, o sea, está al servicio 100% de los americanos. 100%. Más entrevista no podía haber una candidata. Ni Peña Nieto, ni Fox, ni Calderón son entrevistas como Xochitl. En serio, las que están bien pasados. Bueno, hablando de la Marina, fíjate que todo esto arranca, Mauricio, cuando ella, bueno, totalmente alocada, ignorante, desinformada en sus críticas, porque honestamente sí es. Xochitl critica, pero sin realmente haber estudiado a fondo las críticas. Ella dice que el tema de nuestro país, que siguen entrando armas y fentanilo como si la Marina no existiera. Pero no entiendo, aquí no entran fentanilo, ¿no? En dado caso entra Estados Unidos. Armas sí. Pero bueno, vamos a escuchar lo que dijo Xochitl Gálvez. Siguen entrando las armas, sigue entrando el fentanilo como si la Marina no existiera. Ok, pero sigue entrando el fentanilo y digo, ¿what? Si aquí en México el problema no es el fentanilo, es Estados Unidos, claro. Bueno, es igual para Xochitl, su país son de los gringos. Entonces, ¿qué pasó?
el día de hoy, de una manera totalmente sorpresiva, el almirante Ojeda, secretario de la Marina, le responde a Xochitl. Y sin lugar a dudas, esto va a ser censurado por el INE. Finalmente el almirante Ojeda sigue siendo una autoridad, pero de todos modos sí retumbó. Vamos a escucharlo. Con referencia a su pregunta de lo de que se dice que el fentanilo y las armas entran como si fuera con una gran facilidad, pero pues, primero que nada pues no valora nuestro trabajo, ¿no? Y la situación es que si tienen pruebas que lo presenten, ¿no? Pero les vamos a pasar un video para que vean todo lo que se ha decomisado, no nada más de fentanilo, sino cualquier tipo de drogas, que es el trabajo que se hace diariamente, para que ustedes puedan ver lo que hacen las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, incluso algunas policías municipales, estatales. Todo el mundo estamos empeñados en este tipo de cosas, ¿no? No le puedo decir esto, ¿no? Pero si tienen pruebas que lo presenten, pues es muy sencillo, ¿no? No nada más acusar por acusar, ¿no? ¿Tienen el video? Si tienes pruebas, Xochitl, si vas a realizar una quema en esta temporada de estiaje, recuerda que hay un riesgo alto de provocar un incendio. Antes, verifica las condiciones climatológicas. Realiza brechas cortafuego en el perímetro del terreno. Concentra el material combustible en un solo lugar y avísale a tus vecinos. Es importante notificar a las autoridades ejidales o municipales. Evitemos sanciones e incendios que ponen en riesgo la vida. Es que ahí en ese extracto no se alcanza a ver todo lo que dijo Xochitl, pero Nacho, lo que dijo Xochitl es que estando la Marina ahí, que supuestamente iba a llegar a resolver el problema de la corrupción, no lo resolvió. O sea, dice, en pocas palabras, la Marina es corrupta. Que la Marina, en lugar de resolver, ¿no?, en general, mejorar las cosas, las empeoró. Que dice que ahora es más difícil entrar de Estados Unidos a México que de México a Estados Unidos. O sea, criticando que la Marina ahora, pues, no sé, retrasa las entradas de las mercancías. Se entiende que lo hace porque las está revisando. Y bueno, y lo que acabamos de ver. O sea, sí son varios señalamientos que hace Xochitl Gálvez a la Marina en esta estrategia que trae la oposición. Porque la oposición trae la idea, desde el principio del gobierno, de que el presidente quiere militarizar al país. Ya sabemos, eso es un concepto que ellos manejan. Y que eso es malo. Y entonces, para convencernos de que es malo, pues obviamente tienes que lanzarse en contra de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que es el Ejército de la Sedena. Cuando se le dicen, oye, pero es que ¿por qué dices que son tan malas? No es que yo diga que sean malas las Fuerzas Armadas. ¿Y cómo se las zafan? ¿Cuál es el argumento? Es que las Fuerzas Armadas no pueden estar haciendo trabajo civil en la Guardia Nacional. Eso es lo que dicen. Entonces, pero respetamos a las Fuerzas Armadas. Y así han navegado, ¿no? Este discurso antimilitarista. Pero a Xochitl se le olvidó todo eso, ¿no? Y se lanzó de lleno contra la Marina. Y yo creo que es justa la respuesta, que es a lo que decía yo. Sí, probablemente el INE le vaya a reclamar algo y bajen la mañanera de las redes sociales. Pero pues es la inequidad de la ley. O sea, te acusan, pero tú no puedes responder a la acusación. Entonces, ¿de qué se trata? Ahora, Rafael Ojeda, también Luis Crescencio, pero Rafael Ojeda, me gusta cuando habla porque él sí no tiene pelos en la lengua. Él cuando se molesta o no le gusta algo, lo dice, lo dice abiertamente. Como cuando también explicaba cuál realmente es el problema que se ha topado la Marina en esto de las aduanas y la protección de nuestras fronteras, que es el Poder Judicial de la Federación. Son los jueces, incluso, ¿te acuerdas que lo dijo hace como unos 2-3 años? Que pareciera que tenemos el enemigo en casa. Así se refirió Rafael Ojeda a los jueces. Nosotros los detenemos, ellos los liberan. Incluso después en conferencias mañaneras refirió que había varios que habían sido detenidos hasta 5 o 6 veces y habían sido liberados 5 o 6 veces y los seguían deteniendo y los seguían liberando los jueces del Poder Judicial. Entonces el problema no es la Marina. Ahí Xochitl Gálvez tiene que voltear a ver al Poder Judicial, pero como el Poder Judicial no se toca, pues no les conviene, entonces se echa encima a las Fuerzas Armadas. Y lo peor de todo es que ella aspira a ser la comandante suprema de las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas ahora le piden pruebas de sus acusaciones, ¿no? O sea, es un error político tremendo,
Pero pues le tocó por andar de boca floja, chiclosa, ¿no? A Xochitl Gálvez. Boca floja, chiclosa. Te pasa, pobre. Pobre la Xochitl. Bueno, vamos a otro tema, Mauricio. Fíjate que los reyes suecos pues quieren sabotear el Tren Maya, por increíble que parezca, ¿no? Y es que el día de antier, creo que llegaron a una visita de estado los reyes de Suecia. Es raro, ¿no? Suecia. Un país donde verdaderamente no tenemos, hasta donde sé, mucha relación. Y bueno, por cierto, Suecia acaba de integrarse